Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Renacer España. Y a todos aquellos que nos escuchan también a través de nuestro canal de YouTube de la Iglesia Renacer Evangelista Internacional. Damos la bienvenida una vez más a su programa Buenos Días Señor, este programa que hacemos cada mañana en vivo y en directo a través de la plataforma Mixela Radio. Este programa que el objetivo es iniciar nuestros días en oración, es entregarle a nuestro Dios nuestra vida, consagrarle a nuestro Dios nuestro corazón, todo nuestro ser y también meditar en la palabra de Dios, tener un tiempo de meditación en su palabra. Recuerde que la palabra de Dios es viva y es eficaz. La palabra de Dios nos fortalece, la palabra de Dios nos llena. La palabra de Dios es ese alimento que restaura nuestra alma, que alimenta nuestro espíritu. Como dice el Salmo 19, es la que hace sabio al sencillo. De verdad que es un privilegio tener la palabra de Dios en nuestra vida. Yo le invito a que usted hoy tome la decisión de aprovechar, de alimentarse de ella, que tome la decisión hoy de estar nutrido todos los días de su vida con la palabra de Dios. Yo le invito a los que me están escuchando a través del canal de YouTube que si no se han suscrito, bueno, primero que escuchen este audio hasta el final. Y si no se han suscrito, pues invitarles a que lo hagan, a que compartan este audio con muchas personas, con sus grupos, con sus familias, a todo el número que más puedan, que les den me gusta a los videos y que le den clic a la campanita. Así nos ayudan a expandir nuestro ministerio y a hacer llegar la palabra de Dios a muchas personas. Vamos a la Biblia entonces, en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 22. Vamos a abrir nuestra Biblia y vamos a continuar con nuestro estudio del capítulo 22 de Reyes. Habíamos visto que había reinado ya un par de reyes muy malos, muy malvados, muy perversos. Durante más de 50 años habían gobernado a Judá. Ya habíamos leído el día de ayer, habíamos estudiado acerca de toda la maldad que hizo este rey Manasés y que venía además precedido por un rey también muy justo, un rey muy bueno que hizo muchas reformas, que fue el rey Ezequías. Entonces, Ezequías hizo muchas cosas buenas. Luego vino Manasés durante más de 50 años y prácticamente dañó todo lo que había hecho Ezequías. Abrió lugares altos, volvió a edificar los altares, volvió a poner imágenes en el templo, adoró muchas cosas, sacrificó a sus hijos en el fuego, pervirtió una vez más a Judá, pervirtió el sistema religioso. Y pues su hijo Amón fue igual. O sea, durante más de 50 años, pues se generó una corrupción y un degradamiento de la sociedad y sobre todo de la parte religiosa. Mucha gente estaba desencantada, mucha gente no estaba de acuerdo con esa situación. Por lo tanto, había que hacer una reforma. Era necesario, porque aunque Dios había dado ya una sentencia de exilio, una palabra donde profetizaba que iba a venir un destructor a destruirlo todo, pues mucha gente a lo mejor estaba diciendo, hombre, tenemos que hacer algo, porque no podemos seguir así. Y se hacía necesario cada vez hacer una reforma. Y llegó el rey Josías, y eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. El rey Josías llevó a cabo, tanto en el capítulo 22 como en el 23, llevó a cabo una serie de reformas. Y eso es lo que vamos a estudiar. Vamos a estudiar aquí, a partir de hoy y mañana, los pasos para tener una verdadera renovación espiritual. Póngale cuidado a esto. ¿Cómo tener una verdadera renovación espiritual?
Dice el capítulo 22 del segundo libro de Reyes, dice: cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaía de Boscat, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. A los 18 años del rey Josías, envió el rey a Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulam, escriba, a la casa de Jehová, diciendo: ve al sumo sacerdote Hilcías, y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar las grietas de la casa, a los carpinteros, maestros y albañiles, para comprar madera y piedra de cantería, para reparar la casa, y que no se les tome cuenta del dinero cuyo manejo se les confiare, porque ellos proceden con honradez. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo: tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey, diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dejado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Ahicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo: id y preguntad a Jehová por mí, y por el pueblo, y por todo Judá, acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro, para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Entonces fueron el sacerdote Hilcías y Ahicam, Acbor, Safán y Asaías a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Ticva, hijo de Arjas, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Y ella les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: decida al varón que os envió a mí. Así dijo Jehová: he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal que había en este libro, que habla en este libro, que ha leído el rey de Judá, por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocando mi ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Mas al rey de Judá, que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se enterneció, y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos, y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí, yo te recogeré con tus padres, y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Miremos qué capítulo tan impactante. Bueno, aquí comienza otra historia. El libro de los Reyes, lo que me gusta es que está lleno de historias muy apasionantes y que nos dicen mucho, que nos hablan de muchas cosas. En este caso, como les decía al principio en la introducción, se hacía necesario una reforma en todos los niveles, pero sobre todo una reforma a nivel espiritual. Se hacía necesario una reforma. Y aquí vamos a hablar entonces de los pasos para vivir una verdadera renovación. Ahora, toda renovación espiritual
empieza con una renovación a nivel personal. Y esto lo vamos a ver desde muchos puntos de vista. Primero, a nivel personal, pero segundo, también a nivel de la iglesia. Hay quien en algún momento habló, hace tiempo escuché a un pastor que estaba hablando de que se hacía necesario otra reforma. La iglesia necesita otra reforma. Así como en el siglo XV se dio la reforma protestante, que fue todo un cisma que dividió Europa. En otras palabras, ¿qué pasó con la reforma? Pues que la iglesia se había contaminado de muchas cosas. La iglesia se había contaminado de muchísimas situaciones. Se había pervertido. Había desviado su camino. Había desviado su camino por completo. Y una serie de personas vinieron e hicieron y gestaron una reforma. Ahora, si nos vamos más atrás, mucho más atrás, pues el primero que hizo la reforma fue Jesús, el Señor Jesús. Porque pasó lo mismo, exactamente lo mismo. La clase sacerdotal, la casta religiosa, había contaminado su camino, había pervertido lo que Dios había establecido en su palabra. Por tanto, la iglesia vive eso hoy. La iglesia hoy en día vive lo mismo, vive la misma situación. Y se necesita una verdadera renovación, una renovación espiritual. Y vamos a ver cuáles son los pasos. Aquí vemos unos cuantos. Lo primero que nos dice es que Josías, dice en el versículo 2, nos recalca el escritor, hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Una cosa que se recalca siempre del rey David es que a pesar de todos los errores que David cometió, a pesar de todas las embarradas, digámoslo así, que David que cometió, que podía haber cometido David, nunca se alejó de Dios y nunca adoró otros dioses. Siempre David estuvo fiel, permaneció fiel a Dios. Él siempre estuvo ahí. Y eso es una cosa que se le destaca siempre, siempre cuando estudiamos estos libros. Cuando dice que siguió en el camino de David su padre. ¿Quién no comete errores? Todos cometemos errores, ¿verdad? Todos cometemos faltas en algún momento de nuestra vida. Pero ¿sabe cuál es la clave? Y lo que aprendemos del rey David es que David no se quedó caído. David no se quedó caído. David escuchó la reprensión de Dios y tuvo un arrepentimiento verdadero y se levantaba de sus errores. Reconocía sus errores, se arrepentía de sus pecados y volvía a restablecer su comunión con Dios. Y eso aprendemos de David. Y ese tiene que ser nuestro patrón todos los días de nuestra vida. No quedarnos caídos, sino continuar en ese camino, tomar de la Biblia ese ejemplo de David y tomarlo como patrón, como referente en nuestras vidas, siempre. Dice que a los 18 años del rey Josías, se estaban haciendo unas obras de reparación en la casa. Ahora, ¿por qué? Porque parece ser que el templo fue cerrado, el templo lo tomaron como bodega, como almacén para guardar sobras, para guardar cosas. O sea, era todo menos lo que debía ser. Un templo, un lugar de adoración. El templo estaba cerrado y el templo estaba muy destruido, muy descuidado. Es más, llevaba, según mis cuentas, más de 50 años donde los reyes anteriores no le prestaron atención. Acuérdese lo que hizo Ezequías en la época anterior. Lo que hizo Ezequías reparó el templo. Ezequías vino e hizo una obra de reparación bien grande, de limpieza, y restituyó la Pascua, hizo algo grande. Pero luego vino su hijo Manasés y descuidó todo esto. El primer paso para tener una verdadera renovación espiritual. Aquí nos dice en el versículo 5,
Dice, nos está hablando del arreglo de la casa de Jehová. Reparar el templo. Reparar el templo. Reparar el lugar de adoración. Ahora, pensemos en esto. Pensemos en la iglesia como el templo. Ahora, las iglesias hoy en día sí tienen templos muy bonitos. Y no estamos hablando, no se está refiriendo a los templos, a los lugares donde nos congregamos. Que normalmente pues los solemos tener muy bonitos, muy arreglados, lo mejor posible, con la mejor comodidad para que las personas pues se sientan cómodas y experimenten la paz, experimenten esa comunión con Dios. Pero no estamos hablando aquí de los templos o de los lugares de reunión. Estamos hablando de que la iglesia como templo se ha ido deteriorando, se ha ido agrietando, se ha ido perdiendo su fuerza y a lo mejor está que se derrumba. Dice que lo primero que hizo Josías fue iniciar unas obras de arreglo en la casa de Dios. Y mandó a los sacerdotes y encargó a unas personas, albañiles, carpinteros, soladores, fontaneros, en fin, arquitectos. Encargó a unas personas capacitadas para hacerlo. Pero lo primero que hizo fue reparar lo que estaba dañado, reparar lo que estaba agrietado, empezar a fortalecer a lo mejor las paredes que se caían, a lo mejor, o sea, poner todo en su sitio. El primer paso para tener una verdadera renovación empieza por empezar a reparar el templo. Ahora recuerde esto, el templo era el lugar que representaba la unión entre el cielo y la tierra. O sea que en otras palabras, la persona que asistía al templo era como si estuviera en ese punto de unión con Dios. Vamos a tomarlo ya a nivel personal. Recuerde que las renovaciones empiezan primero a nivel personal y luego suben a otro nivel. Y lo primero que nos llama el Señor a reparar es nuestra comunión con Dios. Nuestra comunión. ¿Cómo está su comunión con Dios? O sea, cuando nosotros entramos en comunión con Dios, entramos a un templo. Imagínense, un gran templo invisible, llamémoslo así. Un templo invisible donde está Dios esperándonos. Y allí nos encontramos con el Señor. Y lo primero que nosotros tenemos que reparar es nuestra comunión con Él. La comunión con Dios. Esto ya llevándolo a título personal. Acuérdense que hay dos caminos, el personal, pero también el eclesiástico. Había una necesidad de una reparación. Ahora, en medio de esa reparación, hacen un hallazgo impactante. Y esto a mí me llama la atención. Encuentran ahí en el versículo 8, en medio de todo esto, de todo este plan que tenían, encuentran ahí en el versículo 8 el libro de la ley en la casa de Dios. Dice el versículo 8, entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán, he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Mira, a mí me parece impactante esto. El libro de la ley estaba perdido dentro de la casa. Es impactante cómo había un templo estaba construido, el templo estaba ahí, pero no estaba la ley. Y así, desafortunadamente, tenemos que decir que la iglesia va por el mismo camino. Se edifica con toda una serie de teologías, con toda una serie de creencias, pero en su mayoría alejadas del verdadero propósito. No estaba la ley de Dios, no está la ley de Dios. Mira, me llama la atención cómo cada día proliferan más y más una teología del evangelio de la prosperidad, por ejemplo. Y usted ve las iglesias repletas, llenas. Y lo que predican los pastores, ¿qué es?
evangelio de la prosperidad. Solo hablan de dinero, nada más. Siembre por allí, siembre por allá, trae una siembra, etcétera, etcétera. Mira, esto es una cosa fuerte. Y predican muchas cosas. Ahora, no los estoy juzgando a todos. Hay unas iglesias de sana doctrina que las rescato. Pero yo creo que un 50% están pervertidas con muchas cosas. Sobre todo con teologías que nada tienen que ver con la palabra de Dios. Hallaron el libro de la palabra de Dios. Y este es el segundo paso para una renovación. Redescubrir o el redescubrimiento de la palabra de Dios. El libro, la ley, estaba por ahí archivado, estaba escondido, estaba entre los escombros. No podemos dejarnos invadir por la religiosidad o por el costumbrismo y olvidarnos de lo que verdaderamente dice la palabra de Dios. El segundo paso para tener una verdadera renovación es el redescubrimiento de la palabra. Ahora miren, desafortunadamente ha pasado esto, y es que con el tiempo las mismas traducciones que nos han llegado de la Biblia han ido perdiendo la esencia de su original. De hecho, uno de los objetivos que tenemos en nuestra capacitación de la Biblia es redescubrir el original de la Biblia. Si usted no se ha inscrito a nuestro curso de capacitación, bueno, yo le invito a que lo haga. Todavía está a tiempo. Abajo en la descripción, en el video de YouTube, dejo también el link para que usted se inscriba. Ahí están las instrucciones. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Redescubriendo la palabra de Dios en su contexto original. ¿Qué pasó? Que la palabra de Dios tenía un contexto original, escrita en hebreo, escrita en un idioma original, pero con las traducciones muchas palabras fueron cambiando, la gramática fue cambiando, la traducción fue cambiando y sobre todo el sentido fue cambiando. Entonces, cuando nos llega la palabra en español o en castellano a nosotros, en muchas ocasiones está cambiado el sentido. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender a redescubrir. Y cuando redescubrimos la palabra como verdaderamente y el sentido como verdaderamente fue establecido, empieza nuestra vida a vivir una verdadera reforma. Por eso se hace necesario que usted estudie la palabra, que no se quede solamente con este devocional o con escuchar un devocional en la mañana y ya está. Mientras a lo mejor va de camino a su trabajo o a otra cosa, o mientras está en casa haciendo sus oficios. Yo los animo a que, terminando este devocional, se sienten y lean, estudien ustedes solos con Dios esta palabra y que le pregunten al Señor, ¿en qué debo reformar? ¿Qué cosas debo reformar en mi interior? Lo segundo que nos expresa aquí la palabra de Dios en este capítulo es el redescubrimiento de la palabra. El redescubrimiento de la Biblia tal y como el Señor lo mandó. Ahora, ¿qué produce esto? ¿Qué produce el redescubrir la palabra? Lo vemos en el versículo 13. Cuando el rey Josías escucha por primera vez estas palabras, ¿cuál fue su reacción? Miremos lo que dice ahí en el versículo 13. Id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado. Bueno, primero el versículo 11, vámonos al versículo 11, dice, y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Mire esto. O sea, se indignó, no porque hubieran descubierto algo malo o algo raro, no. Miremos esa reacción. Él se indignó porque la palabra lo llevó a entender de lo equivocados que estaban. La palabra lo llevó a entender de lo errados que estaban sus caminos.
Y mire lo que dice el versículo 13. Id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque, mire lo que dice, grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro, para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Mire lo que hace. Y el tercer punto para una verdadera renovación es el conocimiento del pecado. Mire, mis amados hijos de Dios, dice el Señor Jesucristo, nos decía en Juan, en el capítulo 16, que el Consolador es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Cuando una persona tiene convencimiento de pecado, ese es el primer paso para la salvación. Ese es el primer paso para tener un verdadero arrepentimiento. ¿Qué pasó? Que al Josías escuchar la palabra de Dios, tuvo un convencimiento de pecado. Este es el tercer punto para vivir una renovación espiritual. Cuando una persona no está convencida de pecado, todos se han equivocado menos ellos. Eso es lo que muchas veces sucede. No, aquí él descubrió esta parte y la palabra lo llevó a entender que estaban como estaban viviendo lo que estaban viviendo. ¿Por qué? Dice, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Ahora, este hombre fue consciente de todo lo que hizo su abuelo Manasés, de toda la porquería que sembró, de toda la maldad, de todo el paganismo. O sea, aquí Josías fue consciente del tremendo error, de la profanación, del pecado, de la inmundicia que sembró. Convencimiento de pecado, mis amados hijos. Cuando usted conoce la palabra de Dios, el Señor nos convence de pecado, nos convence de que estamos equivocados y eso nos lleva a un verdadero arrepentimiento, o nos debe llevar a un verdadero arrepentimiento. Ahora, a partir de ahí, ¿qué pasó? Fueron a donde esta señora Hulda, una profetisa que había, y esta señora les dice, díganle a este hombre que los envió, díganle esto. Y mire las palabras, y aquí con esto quiero terminar. Dice en el versículo 16, decía en el versículo 16, así dijo Jehová, he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal del que habla este libro que ha leído el rey de Judá, por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocando mi ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. O sea, algo que ya estaba resuelto de parte de Dios. Llegó al colmo la maldad, no solo de los reyes, de la gente, de la ciudadanía. Y cuando estas cosas pasan, mire, Dios tiene que actuar y hacer algo. Es como el hijo que se ha portado mal y no aprende. Y se le habla, y se le habla, y se le habla, y no aprende. ¿Qué pasa? ¿Qué hace un padre justo? Le da el pago. Le da el pago. Y le da el castigo. Recuerde que la Biblia nos enseña que un buen padre que ama a su hijo, lo disciplina. Y eso estaba pasando aquí. Porque Israel no aprende. No aprende. No escuchan. Se cerraron. Cerraron su corazón, cerraron sus oídos. Por tanto, aquí nos dice el Señor, mire, va a venir un juicio. Y hoy en día, mire, mis amados hijos, la tierra, va a venir un juicio sobre la tierra. Porque estamos en la misma tónica. También, yo tengo que decir, va a venir un juicio sobre la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia desafortunadamente se ha pervertido. La iglesia desafortunadamente se ha llenado de codicia, de maldad, de perversión.
de malas doctrinas, de herejías, una serie de cosas que a Dios no le agradan, que a Dios no le gustan. Mire, se viene un juicio grande. Y aquí tenemos nosotros que ajustar nuestro corazón. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros para que ese juicio no nos llegue? Mire que el Señor es bueno. Dice, quiero terminar con estos versículos aquí. Dice en el versículo 18, mas al rey de Judá, que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así ha dicho Jehová el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro, póngale cuidado, la actitud de Josías, y tu corazón se enterneció, y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos, y lloraste en mi presencia. También yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Mire, a veces Dios se lleva a los justos por esa razón, para evitarles el dolor de ver a sus hijos quebrantados, de ver cómo sus hijos sufren. Pero mire la actitud que tuvo Josías. Los voy a dejar con esto, para que lo mediten ya a nivel personal. ¿Cómo está su corazón ante todo esto? ¿Cómo está su corazón? ¿Cuál es la reacción de su corazón al escuchar la palabra de Dios? Y compárelo con la reacción que produjo en el rey Josías. Vamos a orar. Amado Señor, yo te doy muchas gracias en esta mañana. Gracias, Padre Dios, por tu amor y misericordia, por tu bondad que llena nuestras vidas, que llena nuestros corazones y todo nuestro ser. En esta mañana, Padre Dios, venimos a adorarte a ti, venimos a bendecirte a ti, venimos, Señor, a regocijarnos en tu presencia, en tu amor y en tu bondad. Padre Santo y poderoso, nuestra vida está en tus manos, Señor. Nuestra vida te pertenece a ti. Estamos contigo, Señor. Ayúdanos a vivir una verdadera renovación. Ayúdanos, Señor, a vivir una renovación primero a nivel personal. Ayúdanos, Señor, a escuchar tu palabra, a redescubrir tu palabra, tal y como venía en su original. Ayúdanos, Padre Dios, a reparar, que sea reparada nuestra comunión contigo, que sea reparado, Señor, nuestra comunicación. Padre Santo y poderoso, en esta mañana nosotros venimos a adorarte, a pedirte perdón por nuestros pecados, a reconocer que hemos pecado, que hemos fallado, Señor, y que necesitamos que tu presencia renueve, que tu presencia restaure todo nuestro ser, toda nuestra vida. Ayúdanos a vivir esa verdadera renovación en ti. Tú eres el único que renueva, tú eres el único que restaura. Ayúdanos cada día, Señor, a renacer en ti, a renacer en tu presencia, Señor, a vivir una nueva vida contigo, Padre Dios. Padre Santo, ayúdanos a morir al pecado, a vivir, Señor, una muerte todos los días, a morir a nuestro hombre carnal, a morir a las concupiscencias, a morir, Señor, a las tentaciones, a morir, Padre Dios, a nuestra vieja vida, a nuestra antigua vida, a nuestra antigua manera de vivir. Y ayúdanos a vivir para ti todos los días de nuestra vida. Padre Santo y poderoso, te alabamos, te bendecimos y te adoramos, Señor, en esta mañana. Y quedamos en tu presencia, Señor, en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.